son países, digamos, dinámicos desde el punto de vista económico. Aquí podemos encontrar tres elementos o tres factores que vienen un poco a poner de relieve o de manifiesto la importancia que tienen estos países desde el punto de vista económico para nuestras empresas. Cuando, digamos, nos adentramos en el norte de África, en estos 6 países, pues vemos que en todos ellos, digamos, hay 3 factores muy interesantes desde el punto de vista económico, obviamente. En primer lugar, podemos decir que todos y cada uno de estos países están, digamos, disfrutando de un dividendo demográfico, es decir, son países en los que la población es relativamente joven y en donde la población está en crecimiento. Por lo tanto, todos y cada uno de ellos, digamos que se benefician de lo que podríamos denominar o definir un dividendo demográfico. Asimismo, estamos hablando, como les decía, de economías emergentes, de economías que venían registrando, en algunos casos, fuertes tasas de crecimiento hasta la llegada de la pandemia. Según las últimas estimaciones del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, una vez superado este trance, una vez superada la pandemia y a pesar de otra serie de obstáculos, pues bueno, estos países, digamos, van a retomar la senda del crecimiento, ya lo están haciendo, y se volverán con el tiempo a colocar entre los países con mayores tasas de crecimiento en el continente africano y algunos de ellos a lo mejor probablemente a nivel mundial. Y por último, también destacar, que es otro elemento, otro factor que hay que tener en cuenta, es, bueno, fruto de ese crecimiento económico que vienen experimentando este conjunto de países, pues en estos, digamos, están empezando a aparecer clases medias que tienen cada vez mayor poder adquisitivo, ¿no? Y esto los hace atractivos. Como vemos, digamos, el poder adquisitivo sigue siendo medio bajo, es decir, estamos hablando de países en desarrollo. Obviamente podríamos hablar de un norte de África a 2 velocidades, en donde tenemos por un lado a Marruecos, Argelia y Egipto, y por otro a Libia, Mauritania y Túnez, en el sentido de que, bueno, los 3 primeros pues tienen mayores niveles de desarrollo, presentan un mayor Producto Interior Bruto per cápita y seguramente son destinos más atractivos para nuestras empresas, mientras que estos últimos 3, pues bueno, no tienen el mismo grado de desarrollo, presentan una serie de problemas estructurales. Libia, por ejemplo, ¿no? Pues podemos decir directamente que es un país que de momento está fuera del radar en tanto en cuanto pues, está atravesando un conflicto militar y es un país desintegrado en donde no hay, digamos, seguridad jurídica ni ningún tipo de atractivo por el momento para nuestras empresas, ¿no? Entonces podríamos hablar de un norte de África a 2 velocidades en tanto en cuanto, bueno, pues vemos como 2 bloques, ¿no? Por un lado Marruecos, Argelia y Egipto, y por otro lo que serían Túnez, Mauritania y Libia. Siendo los países miembros de este primer bloque, pues seguramente los más atractivos, aunque estos últimos, aunque presenten también muchos desafíos y problemas, pues también ofrecen algunas oportunidades, como veremos más adelante. Pues además hay que señalar, y esto digamos podemos destacarlo de todos y cada uno de estos países, estamos hablando de países en transformación, ¿no? En donde vemos que empiezan, bueno, pues a adoptarse medidas para favorecer hasta cierto punto una diversificación de sus economías, en algunos casos muy dependientes, por ejemplo, en el caso de Argelia o Libia, de lo que son los hidrocarburos. Vemos también que, bueno, algunos países empiezan a impulsar sectores relacionados con las nuevas tecnologías y por lo tanto ahí vemos también hasta cierto punto cierta modernización de las economías de algunos de estos países y vemos también algo que es muy interesante, aunque digamos estamos todavía lejos de llegar a un grado de liberalización, digamos, equiparable al de otras zonas del planeta, pero bueno, vemos que en algunos de estos países en donde los sectores estratégicos siguen estando controlados por los estados, han estado siempre, digamos, en manos de
los gobiernos, pues vemos que, bueno, algunos de estos empiezan de manera un tanto tímida a dar pasos para intentar, bueno, pues, liberalizar parte de algunos de estos sectores, ¿no? Y permitir, digamos, que la iniciativa privada empiece a operar en los mismos y con ello ganar cierta competitividad a nivel internacional, favorecer la atracción de talento, de inversión extranjera directa y, bueno, vemos pues que son economías, como les decía, emergentes, ¿no? Y que además están en plena transformación en la medida en la que, bueno, los gobiernos están impulsando, adoptando medidas para, pues eso, diversificar, modernizar y hasta cierto punto liberalizar sus economías. Pero bueno, dicho esto, también hay que resaltar y destacar que es una región que presenta muchos desafíos, ¿no? Podríamos hablar de los riesgos geopolíticos, de las tensiones regionales, pues, por ejemplo, de la tensión existente y que está más patente que nunca entre Marruecos y Argelia, que como veremos son dos socios muy importantes para España, para nuestras empresas. Bueno, sabemos que es una región en ese sentido complicada, hasta cierto punto volátil. Recordad que hace no mucho, aunque de esto ya prácticamente no se habla, algunos de estos países sufrieron las llamadas primaveras árabes. Podríamos hablar de Túnez, podríamos hablar de Egipto, podríamos hablar bueno, de lo que ocurrió en Libia y lo que sigue sucediendo, por desgracia. Entonces, son países que desde el punto de vista geopolítico presentan en estos momentos pues problemas. Es verdad que hay algunos más estables que otros. Podemos decir que Marruecos es un país bastante estable. Argelia también lo ha venido siendo. Egipto con el Sisi parece recuperar esa cierta estabilidad, normalidad. Y bueno, aún así no están exentos de futuros problemas desde ese punto de vista, entre otras cosas, porque bueno, son economías en algunos casos que presentan muchos desequilibrios, ¿no? Podríamos hablar de la desigualdad y otra serie de variables en ese sentido. Además, son países en donde, bueno, falta, digamos, una integración económica, armonización, es decir, son países que, bueno, fruto en parte también de estas tensiones, pues no han llevado a cabo ningún tipo de integración económica, o lo que han hecho hasta la fecha pues no es suficiente, y por lo tanto pues, cada país presenta sus particularidades, tienen su marco fiscal, su normativa. Son países en donde en ocasiones pues la seguridad jurídica, digamos que no es que brille por su ausencia, pero en algunos de estos mercados pues es digamos algo a destacar o a resaltar, y con lo que hay que tener especial cuidado. Y luego también, bueno, pues otro desafío es pues, esto que ya comentaba y que tiene que ver con la dependencia de los hidrocarburos que presentan, por ejemplo, algunos de estos mercados, ¿no? Entonces vamos a hablar de oportunidades, pero también hay que decirles que, bueno, esto está a la orden del día, ¿no? Lo comentaba hace casos segundos Ana, que algunos de estos países, ¿no? Presentan pues también desafíos, plantean según qué riesgos o según qué problemas, ¿no? Dicho esto, bueno, me gustaría también mostrarles un poco cuál ha sido la evolución de las relaciones comerciales de nuestro país con este conjunto de naciones árabes. Decirles que España es el principal exportador de la Unión Europea al norte de África. Nuestras exportaciones representan aproximadamente el 19,6% del total de las exportaciones hechas por la UE. Por lo tanto, este es un mercado muy importante para España, para nuestras empresas. Hay que destacar, ¿no?, que nuestra relación comercial con estos países pues, ha estado siempre marcada por nuestra dependencia de los hidrocarburos. Para que nos sitúen, pues, este rubro representa pues, o supone el 52,4% de las importaciones españolas, ¿no? Estas importaciones proceden fundamentalmente de Argelia. Años atrás sí que podíamos ver que Libia era también un proveedor relativamente importante, pero después de lo sucedido en el país, pues digamos ha pasado a tener un papel testimonial en tanto en cuanto no es un proveedor fiable, ¿no? Entonces nuestro principal proveedor de hidrocarburos pues es Argelia, ¿no? Y como vemos, pues,
nuestra balanza comercial está pues, marcada por nuestra dependencia de los hidrocarburos y esta es la que hace que bueno, nuestra balanza, quitando el año 2020, que fue un año atípico porque fue el año del COVID, en el resto de la serie pues vemos que digamos, el peso de los hidrocarburos, de las importaciones españolas de hidrocarburos de estos países, pues arrastra nuestra balanza y la lleva a tener, digamos, un saldo negativo, ¿no? Aquí tenemos los datos del año 2021, en el que exportamos 14.237 millones de euros a estos países y de los mismos importamos 17.037 millones de euros, ¿no? Y como ven, pues la balanza, después de que en el año 2020, ya digo, año atípico, fuese, digamos, positiva a favor de, arrojase un saldo positivo a favor de nuestro país, pues en el 2021 volvimos a las andadas y digamos que los hidrocarburos volvieron a poner, digamos, la balanza en su sitio y esta arrojó un saldo negativo de unos 2.800 millones de euros aproximadamente. Además, bueno, cuando entramos a ver cuáles son las principales exportaciones españolas a estos países, pues vemos que, digamos, las exportaciones las lideran las manufacturas, los bienes de equipo y las manufacturas de consumo. Aquí tienen un gráfico en donde pueden ver la serie histórica, las principales exportaciones españolas a estos países, al norte de África, ¿no? Para el periodo comprendido entre los años 1995 y 2021, ¿no? Y vemos esto que les acabo de mencionar, ¿no? Tienen además, si se fijan bien las cifras, ¿no? Es decir, del 95 al 2021, por ejemplo, exportamos semimanufacturas a estos países por valor de 61.235 millones de euros, ¿no? Y este, como ven, es el sector, digamos, que ha venido liderando nuestras exportaciones a estos países. Además, hay que resaltar que, bueno, el sector automovilístico, el de los autopartes, etcétera, es un sector capital para nuestras exportaciones, en tanto en cuanto representan el 10,4% del total de nuestras exportaciones a estos países, y algo que hay que resaltar es que es el sector que más ha crecido entre los años 2000 y 2021, ¿no? Es uno de los sectores que, digamos, está liderando nuestras exportaciones, están, digamos, empujando nuestras exportaciones a estos países del norte de África. Y luego, en relación a nuestros socios comerciales o cuáles son nuestros principales compradores en el norte de África, pues señalar que son Marruecos y Egipto, a los cuales, bueno, pues en el año 2021, por darles una cifra, les vendimos bienes por valor de 9.500 y 1.593 millones de euros respectivamente, ¿no? Nos vamos ahora a ver, digamos, el ámbito de la inversión. Aquí lo primero que hay que señalar es que, bueno, España es un inversor relevante, importante para estos países del norte de África. Pero si se fijan bien, por el contrario, estos países del norte de África, pues hasta la fecha, digamos que no han llevado a cabo inversiones significativas en nuestro país, ¿no? Bueno, ven que el total de la inversión acumulada por España en los países del norte de África, hablamos de inversión acumulada, del stock acumulado en el año 2020, pues ascendía a unos 3.638 millones de euros. Esto sitúa a España entre los 5 mayores inversores extranjeros, por ejemplo, en países como Marruecos o Argelia, en donde nuestras empresas han llevado a cabo inversiones importantes. Decirles que bueno, para nuestras empresas los sectores más atractivos hasta la fecha, hay más, pero digamos que los que han concentrado hasta la fecha buena parte de nuestras inversiones en estos países pues han sido el sector de los hidrocarburos y el asegurador. Y ya digo, desde el otro lado de la ecuación, pues vemos que, por ejemplo, en el año 2020 el stock, ¿no?, de inversión acumulada de este conjunto de países árabes en España pues ascendía a 361 millones de euros, lo que está lejos de nuestros 3.638. Vemos que, bueno, Argelia y Túnez son los países que más inversiones acumulan en nuestro país, y por sectores, pues, bueno, los principales destinos han sido el energético,
el inmobiliario o el de la alimentación, ¿no? Vemos que Argelia es el país que más ha invertido en España y vemos que el sector en el que más se ha invertido es el energético y, como pueden entender y apreciar, ahí hay una relación bastante clara, ¿no? O sea, Argelia ha hecho inversiones importantes o significativas hasta cierto punto en el sector de las energías en nuestro país, ¿no? Y bueno, entrando a hablar ahora ya sí de las oportunidades, y una vez que hemos visto las tendencias y una vez que sabemos un poco cómo ha ido evolucionando tanto las relaciones comerciales, tanto las comerciales como las de inversión de nuestro país con estas naciones árabes del norte de África, pues bueno, entramos ahora a ver un poco o a hablar de lo que son las oportunidades propiamente dichas. Van a ver que, bueno, la industria agroalimentaria, que hay una serie de sectores que se repiten o que están presentes en prácticamente todos o casi todos estos países, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el de la industria agroalimentaria, ¿no? El sector de la alimentación. Bueno, comentarles que estos países son importadores, como saben, importadores netos de alimentos, es decir, importan la práctica totalidad o una buena parte de los alimentos que consumen, tienen una fuerte dependencia del exterior en este sentido, y bueno, esto les lleva, obviamente, a tener que comprar alimentos fuera de sus respectivos países, tienen que importarlos y ahí, bueno, nuestro país, digamos que puede convertirse hasta cierto punto en la despensa de todos o de muchos de estos países en la medida en que España, entre otras muchas cosas, pues es una potencia agroalimentaria. Ahí, claro está, hay un requisito que es condición sine qua non para poder vender alimentos en estos mercados, que son todos y cada uno de ellos países de mayoría musulmana, que es la certificación más allá de lo que es la alimentación, y ya yendo, digamos, a ver caso por caso, pues por ejemplo, en lo que a Marruecos respecta, vemos que el sector automovilístico es un sector que ofrece oportunidades. Las empresas de autopartes ya están establecidas en Marruecos desde hace muchos años, los Gestam, Antolín y compañía, pero es un país que aspira a convertirse en un hub, en un competidor directo de España en este ámbito y bueno, es un país que en ese sentido ofrece incentivos y facilidades a las empresas que se quieran establecer para producir automóviles, para ensamblarlo, para hacer autopartes, etcétera, ¿no? Luego hay otro sector que es muy interesante, que es el de la salud y bueno, Marruecos es un país en donde empieza, digamos, a forjarse hasta cierto punto una clase media que viaja, que empieza a demandar otro tipo de bienes y servicios. Y bueno, vemos que hay una oportunidad en el ámbito, por ejemplo, de lo que es el turismo en general, pero también del turismo sanitario en particular, ¿no? Y pensar, no sé, hablando, por ejemplo, de Navarra, ¿no? De la clínica de Navarra, que es un referente a nivel nacional e internacional, ¿no? Bueno, pues como sabéis, muchos de estos países destinan todos los años cantidades importantes de dinero para mandar a sus nacionales a recibir, bueno, pues una serie de tratamientos en el extranjero, entre otras cosas porque en muchos de estos países, digamos que no cuentan con los medios o con los especialistas necesarios para poder curar esas dolencias o para poder tratar según qué enfermedades. Entonces, bueno, en algunos de estos países, que no en todos, yo diría Marruecos, Argelia, Egipto, digamos que hay una clase media emergente, también unas élites, que bueno, buscan también ya no solo hacer turismo, digamos, tradicional, sino que también hay un turismo de salud y ahí hay un negocio además muy atractivo, más allá de lo que es la atención sanitaria o la prestación del servicio sanitario en sí, que es el turismo asistencial, ¿no? Porque hay personas que bueno, pueden viajar o viajan con parte de la totalidad de su familia cuando van a tener estos tratamientos en el exterior y bueno, ahí hay también, digamos, otra serie de derivadas y de negocios para nuestras empresas. Y luego, bueno, hablamos de las energías renovables, en el caso de Marruecos, lo veremos también en otros mercados, en unos para diversificar y en otros para tener, digamos, una fuente de energía potente e importante que les evite tener, como en el caso de Marruecos,
que tener que depender, por ejemplo, del gas argelino o del gas que le venda a España, digamos, utilizando el gasoducto en sentido contrario, ¿no? El gas que llega a España a través de las regasificadoras y que luego se inyecta al sistema y que puede, en un momento determinado, llegar también a Marruecos, ¿no? Marruecos está intentando que el gasoducto que se ha empezado ya a construir en Nigeria, pues sea en un futuro su principal fuente de abastecimiento de gas y que además ellos sean un poco la puerta o el puente de ese gas nigeriano a Europa a través de la península ibérica, pero más allá de su dependencia de los hidrocarburos, porque no tienen ni gas ni petróleo, lo que sí tienen es sol. Y lo que vemos es que llevan años liderando en el norte de África proyectos en materia de energías verdes, renovables, sobre todo solar, geotérmica, etcétera. Entonces es otro sector que obviamente ofrece oportunidades porque España es digamos, una referencia en el ámbito de lo que son las energías verdes. Luego, si vamos a ver el caso de Argelia, que es una economía muy dependiente de los hidrocarburos, pues vemos el ámbito de la alimentación, lo que ya comentamos. Vemos también algo muy atractivo, que es todo aquello que tiene que ver, digamos, con las infraestructuras, con el transporte, con la construcción, con la ingeniería civil. Es un país que presenta una serie de déficits en lo que a infraestructuras públicas se refiere, y ahí obviamente para nuestras constructoras, para nuestras empresas, digamos, de infraestructura, nuestras ingenierías, concesionarias, etcétera, pues hay también muchas oportunidades. El turismo, bueno, es un país que tiene también ciertos reclamos o atractivos turísticos y puede ofrecer en un momento determinado, sobre todo en la parte del norte, en la que está, digamos, junto al mar, pues algunas oportunidades para nuestras cadenas hoteleras o empresas turísticas y nuevamente, bueno, aquí las energías, pero ya con otro enfoque que es el de iniciar, digamos, una transición para diversificar su pool de producción energética, ¿no? Ahora mismo es fundamentalmente gas y petróleo, pero quieren también, digamos, sumarse a todo lo que son los desarrollos en materia de renovables, etcétera, energías verdes, sostenibles. Se habla incluso del hidrógeno, es decir, de desarrollos, vamos a decirlo así, disruptivos o punteros, y bueno, ellos quieren también utilizar parte de los ingresos que están obteniendo actualmente de la producción de los hidrocarburos para empezar pues una senda que les permita en el medio y largo plazo poder tener también, digamos, otras fuentes de producción de energía y que a lo mejor van a poder también exportar, quién sabe, en un momento dado, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el hidrógeno. Luego Egipto, bueno, Egipto es un país que he tenido la oportunidad de volver a visitar recientemente. Es un país en estos momentos relativamente estable y en donde vemos que empiezan a llevarse a cabo grandes proyectos de infraestructuras, de transporte. Es un país monstruoso de 100 millones de personas, en donde no es que esté todo por hacer, pero prácticamente todo. Ha tenido años muy complicados, con la caída en su día de Mubarak, luego la llegada de Mursi, la caída de este, y finalmente la llegada de Al-Sisi. Parece que el país empieza a ofrecer ciertas garantías, a ser un país estable, y aquí obviamente este hecho hace que, bueno, en un país tan poblado, tan grande, en donde además 40-50% de la población está por debajo de los 25 años de edad, bueno, pues haya prácticamente oportunidades, ¿no? Esto hace que haya prácticamente oportunidades en casi todos los sectores. Podríamos hablar del turismo, obviamente. Ya tienen un desarrollo importante en la zona del Mar Rojo, pero hay todavía mucho por hacer y, bueno, podríamos también hablar, obviamente, de todo lo que es el patrimonio del Antiguo Egipto. Aquí, obviamente, hay para ellos un recorrido importante. Como les decía, transporte e infraestructuras de todo tipo, porque las que hay, digamos, están en muchos casos en un estado cochambroso
digamos, hay necesidad de ya no solo, digamos, actualizar esas infraestructuras deterioradas, sino también de llevar a cabo, de ejecutar nuevos proyectos para, bueno, dotar al país de unas infraestructuras lo suficientemente modernas para permitir ese crecimiento, ¿no? Económico. Luego, es un país en donde no hay mucha agua, es un país muy poblado, entonces todo lo que tenga que ver con el agua, los fertilizantes, nuevamente la alimentación, por supuesto, está ahora en boca de todos el problema que hay en Egipto, ¿no? Como consecuencia de la guerra de Ucrania, puesto que importan pues, la práctica totalidad de los cereales que consumen y allí, digamos, los cereales juegan un papel fundamental porque son la base de la alimentación de buena parte de la población, que está, digamos, si no en el umbral de la pobreza, pues relativamente cerca del mismo. Luego, también en lo que es industria textil o energías renovables, pues podríamos encontrar también oportunidades, sobre todo en este último, en la industria textil, pues siempre han sido, digamos, un país potente, pero por ejemplo, en el ámbito de las energías, pues nuevamente un país que no tiene petróleo, que no tiene gas, que depende de las importaciones de de estas commodities y quieren, bueno, pues aprovechar las renovables para tener una fuente de producción potente. Túnez, un país muy pequeño que también ha venido sufriendo mucho, en donde, bueno, hay oportunidades en el ámbito del turismo, en el ámbito también automovilístico o en el de la alimentación, por mencionar algunos de ellos. Es un país que empieza a tener ahora algo de estabilidad, pero es un país, digamos, pequeño en términos de población, que está un poco a la sombra de estos otros grandes mercados, ¿no? Donde hay muchas más oportunidades. Entonces, en Túnez, pues sí, nuevamente importan buena parte o casi toda la alimentación que consumen y ahí hay oportunidades. El tema del turismo siempre fueron un destino hasta cierto punto atractivo, ¿no? Y se hablaba en su día, ¿no? De que Túnez y Egipto pues eran, junto con Turquía, competidores directos de España. Después de los problemas que han atravesado todos y cada uno de estos países, pues parece que no lo son tanto, pero en el turismo sigue habiendo, digamos, oportunidades. Se habla en algunos informes de que, bueno, que están haciendo un desarrollo importante en el ámbito de lo que es la industria petroquímica, ya tienen algún desarrollo, o en el ámbito del sector automovilístico, ¿no? Es una economía muy ligada a Francia, ¿no? Independiente de Francia en muchos ámbitos. Y bueno, por último, hablar de Mauritania, que es un país hasta cierto punto también desconocido, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no? de los recursos pesqueros y de otra serie de ámbitos, pero bueno, ofrece oportunidades en el ámbito de los hidrocarburos, tanto en cuanto en la medida en la que tienen yacimientos y, digamos, quieren hacer ahí pues una serie de desarrollos y, digamos, de expansiones. Luego, nuevamente, los alimentos, bueno, pues igual, importan, no tienen capacidad para producirlos y tienen que recurrir a la importación de buena parte de los alimentos que consumen. Y bueno, ya por último, pues destacar nuevamente las energías renovables, que como ven, pues al igual que ocurre con la alimentación, son sectores que ofrecen oportunidades en todos y cada uno de estos países. Y bueno, con esta diapositiva voy a dar por terminada la presentación, agradecerles nuevamente la oportunidad, el que hayan destinado una parte de su tiempo a vernos en el día de hoy y nada, quedo a su entera disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tomás, por la presentación que nos has hecho de estos países del Magreb, del norte de África, y sobre todo algunos bastante desconocidos, como decías ahora, Mauritania, ¿no? Los que desconocemos muchas cosas, ¿no? Ocurre lo mismo con Marruecos o con Egipto o Argelia, que nos hacen más conocidos. No sé si hay alguna pregunta, el problema es que creo que tenías que marchar, no sé si o vas a estar en la sesión, alguien puede hacer alguna pregunta. Yo quería preguntarte sobre el tema del halal, ¿no? Aprovechando que es el gran experto, cómo es una gran oportunidad para muchas empresas que quizá todavía no han explorado esa área del mercado para los árabes. ¿Qué nos podrías decir? ¿Por dónde debería empezar una empresa que quisiera introducirse en esos países a través de halal? ¿Qué pasos debería? Claro, no, es una pregunta muy interesante.
en la medida en que, bueno, como vemos, estos países importan buena parte de los alimentos que consumen para poder, digamos, exportar a estos mercados. La certificación halal, que es una certificación religiosa, es obligatoria, es decir, es condición sine qua non para poder introducir este tipo de productos en estos mercados. Claro, España es, ya digo, entre otras muchas cosas, una potencia agroalimentaria, ¿no? De hecho, en el caso del Magreb no sé tanto porque, bueno, hay, digamos, otros sectores que tienen más peso en nuestras exportaciones, ¿no? Veíamos el automovilístico, los bienes de equipo, etcétera, ¿no? Pero dentro, digamos, de lo que es dentro de lo que son nuestras exportaciones, los alimentos van ganando también cada vez más peso, van teniendo cada vez más importancia. Y bueno, las empresas en España, ya digo, para poder vender en estos países tienen que obtener este certificado, porque es lo que les va, digamos, a permitir vender, a poder permitir exportar. Pero ya no solo alimentos, es decir, vemos que de momento la certificación es obligatoria para los alimentos, pero sabemos que muchos de estos países están desarrollando estándares para, digamos, ampliar o hacer también obligatoria esa certificación a otros bienes de consumo, como son fármacos o productos, por ejemplo, de cosmética, ¿no? Y luego, además, en sentido inverso, pensando, por ejemplo, en los servicios, en el turismo, el poder también en nuestro país, en un momento determinado, adaptar algunos de nuestros establecimientos turísticos, pensando hoteles, restaurantes, a este tipo de consumidor, pues nos va a permitir que esas clases medias que empiezan a aparecer en Marruecos, Argelia, Egipto, que ya visitan nuestro país y que tienen incluso segunda o tercera residencia en España, pues, digamos, vengan con más asiduidad o vengan, digamos, en un mayor número, ¿no? Entonces, podemos verlo en ambas direcciones, como un mecanismo o una palanca para exportar, pero también puede ser un reclamo para atraer artistas y a lo mejor incluso eventualmente inversión a nuestro mercado, a nuestro país. Sí, porque más exacto, trasciende al tema agroalimentario que siempre relacionamos el halal, ¿no? Y en turismo halal hay muchas cosas relacionadas que efectivamente todavía no se conocen, yo creo, del todo, y es una gran oportunidad para la empresa que decide, ¿no?, apostar por ese mercado, al mercado que se puede explorar. También has mencionado el tema importante, creo, de Egipto, ¿no? La crisis de Ucrania, el trigo, ¿no? Están no solamente Egipto, sino varios países, ¿no?, de Oriente Medio también afectados, ¿no?, por esto. No sé si están buscando nuevos países para abastecerse, ¿no? Es una Sí, necesidad y ya va a llegar la hambruna, ¿no? Ya va a ser algo añadido a esta terrible crisis, ¿no? bueno, si recordáis, lo que ocasionó en su día las denominadas primaveras árabes fue algo parecido. Fue una subida en los precios de los alimentos, fundamentalmente en los cereales. Hubo un verano hace ya algunos años en los que hubo una serie de incendios en Ucrania y en Rusia. Esto hizo que los cereales se disparasen, sus precios, digamos, se incrementasen. Y esto fue lo que tiempo después derivó en una serie de protestas en algunos de estos países, Túnez, Egipto, en donde, contrariamente a lo que piensa la gente, las personas, sobre todo jóvenes, no salieron a la calle pidiendo democracia, salieron pidiendo oportunidades y alimentos a un precio razonable. Eso obviamente derivó en otra cosa. Eso desembocó tiempo después en otro tipo de movilizaciones o protestas. Pero digamos que la chispa que hizo que prendiese todo esto fue algo parecido. Entonces, si estos mercados, pensando por ejemplo en Egipto, pensando en países como Argelia, si estos países no son capaces de encontrar, digamos, en el mercado internacional proveedores de cereales alternativos, en la medida en la que, bueno, los productos ucranianos no pueden salir, en este caso los cereales no pueden salir de Ucrania, puesto que el puerto que les queda a los ucranianos bajo su control, que es el de Odesa, está completamente minado y por lo tanto los barcos no pueden ni entrar ni salir. Entonces, el cereal no puede salir. Rusia se está llevando el cereal a Rusia para luego desde Rusia revenderlo o venderlo. Puede ser en un momento determinado parte de la solución, pero no la solución. Porque, digamos, estuve viendo días atrás el tiempo que lleva mover en camiones
el cereal hasta Rusia y después desde Rusia a donde corresponda. Es decir, todo esto hace que los días de tránsito o la logística sea muy compleja. Entonces, están viendo la posibilidad de que, bueno, otros mercados, otros productores les puedan abastecer. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que es un mercado internacional. Entonces, esto, más allá de encontrar el producto, luego es si lo puedes pagar o si ese producto a ese precio en tu país, digamos, puede tener un encaje, ¿no? Si la población con los salarios actuales puede absorber pues una subida de los alimentos básicos, de la cesta básica, importante, ¿no? Y esto, si no lo solucionan, puede nuevamente ocasionar revueltas, ocasionar manifestaciones, problemas, inestabilidad y quién sabe si en alguno de estos países nuevamente un cambio de régimen o de gobierno. Entonces es un tema a seguir y que obviamente preocupa y mucho. Yo lo vi días atrás en Egipto, no se hablaba de otra cosa que no fuese lo que llaman food safety, ¿no? Es decir, seguridad alimentaria. Porque ese es el problema, ¿no? Y ahí está la oportunidad para España, es decir, oye, nosotros producimos alimentos y nos certificamos, podemos ser un proveedor fiable para estos países. Y fíjate la situación que tienen actualmente como consecuencia de este conflicto y de otra serie de problemas, los cuellos de botella en la cadena logística. Es decir, cuando tú importas el 70 o el 80% de los alimentos que consumes, si no te llega el alimento tienes un problema, porque a ver, si no te puedes comprar un iPhone nuevo, eso es una pena. Si puedes comer 3 veces al día, sales a la calle. Y además en países que no son democráticos. Entonces todo esto genera un problema muy grande. Y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas, pero se está hablando de que incluso al-Sisi se plantea, ¿no? El que es un aliado Egipto de Estados Unidos, irse directamente a ver al presidente ruso para pedir una especie de excepción o que a ellos les puedan permitir acceder al grano, a los cereales, porque si no, lo que ves es que su país puede implosionar, es decir, que la gente no va a poder comer y más allá de la hambruna es que va a salir a la calle a protestar, ¿no? Y esto puede desembocar en un problema muy serio. Así es. No me resisto a preguntarte por Argelia, obviamente, ¿no? Tampoco las autoridades españolas han pronunciado sobre el tema, está, se supone que negociándolo todo, ¿no? La política comercial es de la Unión Europea frente a terceros países y creemos, bueno, que está en vías de poderse solucionar, ¿no? Pero bueno, sí que es un tema inquietante. Las empresas que tienen firmado sus contratos con Argelia o que tienen mercancías en tránsito, que están a punto de embarcarlas, ¿qué nos podéis decir? ¿Alguna cosa que estéis escuchando en tercer país, en Dubái? A ver, lo que nos llega es que se está intentando mediar desde distintos sitios para que las aguas vuelvan a su cauce. Argelia dice ahora que el problema no lo tiene con España, que lo tiene con el actual gobierno de España. Es decir, que está dispuesto a llegar con otro gobierno, a lo mejor, a un entendimiento o a un acuerdo. O sea, ellos se sienten traicionados por el actual gobierno de España y estas son las últimas manifestaciones que han hecho públicas. Hasta donde yo sé, el gobierno actual está intentando, digamos, a través de la Unión Europea, ejercer presión para que Argelia, digamos, cumpla con sus compromisos y, digamos, no nos pueda cerrar el grifo ni del gas por un lado ni el grifo de nuestras exportaciones por otro. Aún así, las circulares que han enviado a los bancos, a las empresas que se encargan de importar una serie de productos en Argelia, no dejan, digamos, lugar a muchas dudas. El gobierno argelino, de facto, no solo, digamos, ha roto el acuerdo de amistad con nuestro país, sino que además ha dado orden a bancos y empresas estatales de no comerciar o trabajar con España. Entonces, obviamente, ahí la Unión Europea ha salido un poco a intentar mediar y a decirle al gobierno argelino, oye, esto que estás haciendo no es legal, es ilícito, etc., etc. Pero, bueno, también sabemos que de un lado hay países democráticos, y hablo de la Unión Europea, incluyendo a España, y del otro lado hay países, digamos, de otro tipo. Y no sé hasta qué punto esas presiones que ejerza la Unión Europea van a ser suficientes para, digamos, porque además, claro, si veis, por ejemplo, lo que ha hecho Italia, ¿no? Al calor un poco de esta situación. Ha visto una oportunidad y Draghi y el ministro de Exteriores italiano
se han presentado ya en varias ocasiones en Argelia para intentar, bueno, pescar en, vamos a decirlo así, río revuelto. Ya han conseguido algo muy importante y es hasta cierto punto el compromiso argelino de convertir a Italia en la principal puerta de entrada de su gas a Europa, cuando en principio y con la infraestructura que hay, esa puerta ha sido y debería seguir siendo, y sobre todo si falla el suministro de gas proveniente del este de Europa, debería seguir siendo España. Pero lo que están diciendo es que con esta situación o con este problema sobre la mesa, ellos quieren pivotar y quieren ver a Italia como el país de entrada del gas. Y luego, en relación a las exportaciones, las empresas lo que nos dicen es que, bueno, no les cogen el teléfono, no contestan a los correos, no pagan y, por lo tanto, de facto, más allá de lo que digan políticos de uno y otro lado, la situación actual es que todo aquello que llevó décadas, digamos, construir, pues se ha ido, digamos, por el sumidero y no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de restablecer esos lazos de confianza para, digamos, que esto que me dicen, ¿no? Que las aguas vuelvan a su cauce, es decir, que la situación se normalice. Yo creo que va a llevar tiempo y lo que están diciendo los argelinos es no queremos hablar ni saber nada del actual gobierno. Hablaremos con gobiernos futuros para intentar encontrar una solución, siempre y cuando también esos gobiernos futuros, entiendo, cambien su posición con respecto al Sáhara, que como sabéis fue un poco el detonante, ¿no? Y ahora tenemos en este sentido el peor de los escenarios, porque hemos conseguido algo increíble o único, que es, digamos, llevarnos mal o enfadar al Polisario, a Marruecos y a Argelia, es decir, a las tres partes, ponérnoslas hasta cierto punto en contra, porque Marruecos, más allá del gesto que hemos hecho, tampoco ellos han cumplido de momento con su parte, empiezan a hacer algunos movimientos, pero por ejemplo, las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, siguen con las aduanas cerradas, es decir, siguen ejerciendo una presión de carácter, en este caso económico, para asfixiar a nuestras dos ciudades autónomas en el norte de África, ¿no? Siguen teniendo una piscifactoría en aguas territoriales españolas, siguen haciendo una serie de reivindicaciones sobre Canarias, siguen favoreciendo la salida de inmigrantes cuando les interesa. Entonces, está por ver hasta qué punto, firmado o suscrito tiempo atrás, va a hacer que, digamos, la relación con Marruecos sea, digamos, mejor. Pero de momento, lo que parece es que hemos hecho un movimiento que ha llevado a una situación un tanto paradójica, porque, bueno, había siempre un equilibrio con Argelia y con Marruecos, pero ahora, bueno, con Argelia muy mal, como veis, con Marruecos parece que tampoco muy bien, y luego estos terceros que están en medio, que son estos señores del Polisario, los saharauis, pues obviamente también molestos por el cambio de postura, ¿no? Entonces, yo espero que la situación se solucione, lo hemos visto en la presentación, es un mercado, son países muy importantes para nuestras empresas, ¿no? Y obviamente, si esto no se soluciona, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, ellos buscarán rápidamente otros proveedores. Es decir, no se pueden quedar sin comer, o hay una serie de insumos o de bienes que tienen que seguir, digamos, comprando en el mercado, ¿no? Porque no tienen capacidad para producirlos o generarlo. Entonces encontrarán quién, aparecerán chinos, rusos, franceses, italianos, y hablando, digamos, coloquialmente, nos levantarán la cartera. Y eso luego lleva mucho tiempo recuperar. Es decir, si nosotros esto lo dejamos transcurrir en el tiempo, y esas otras relaciones comerciales alternativas se establecen, luego volver a recuperar, digamos, esa posición va a ser muy complicado. Entonces, espero que en el corto plazo se pueda encontrar algún tipo de solución, ¿no? Y ahora viene el invierno. El tema del gas es crítico, es fundamental. Y el gas que traemos en buques metaneros de Qatar, de Trinidad y Tobago, de Estados Unidos, es mucho más costoso. Y ahí tenemos una infraestructura, tenemos dos gasoductos que, bueno, que están completamente, pues eso, un poco a la espera de saber qué va a pasar, ¿no? Dicen que van a cumplir con los contratos firmados, pero que nos van a subir tarifas. Lo que yo he oído y me han comentado es que van a hacer tal subida que a lo mejor es que no nos interesa comprarles a ellos el gas. Y hay que buscar, digamos, otros proveedores, pero esos otros proveedores no nos lo van a vender mucho más barato. Entonces estamos en una especie de encrucijada, de difícil salida, y veremos a ver todo esto en qué se traduce o en qué deriva, pero no pinta bien de momento.
Sí, es, Tomás, muy bien resumido, yo creo, todo lo que está pasando, la inquietud y efectivamente que Argelia busque nuevos proveedores, que es la gran inquietud, yo creo, ahora de muchos españoles, muchas empresas españolas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la jornada ahora con Marruecos y con Turquía. Primero va a ser Turquía. Elegimos estos países, dentro de los 20 países que bañan el Mediterráneo, elegimos Turquía y Marruecos porque además están en el top 10 de nuestras exportaciones, las exportaciones de Navarra. Marruecos es el número 10 en estos destinos y Turquía ocupa el 7º o 8º lugar. Los países extracomunitarios son Turquía, Marruecos, Reino Unido, claro, y Estados Unidos los que ocupan este top 10 de exportaciones. Por lo tanto, interesan mucho a las empresas navarras. Turquía además es un lugar, bueno, geopolítico estratégico absoluto. Es una economía resistente, ¿no? Está en crecimientos de un 5%. Tiene una especial relación con la Unión Europea. Está siempre ahí como tocando la puerta, ¿no?, para entrar a la Unión. Alguna vez seguro que entrará. Y tiene un potente sector industrial, ¿no? Automoción, automóvil, defensa, alta velocidad, energía, infraestructuras. El propio aeropuerto de Estambul es uno de los más grandes del mundo, por ejemplo, ¿no? Con lo cual eso nos da idea del lugar tan estratégico e importante que es, ¿no? Vamos a hablar de Turquía con más detalle, este país de 84 millones de habitantes, con Javier Paredes, que es el director general de Conexio Consulting, una empresa que lleva ya 18 años de experiencia en Turquía, con sede en Estambul y presta servicio a empresas que quieran implantarse allí, abrir mercado, promocionarse, implantarse, etcétera. Ha ayudado a más de 400 empresas españolas a conseguirlo. Javier, cuando quieras, te escuchamos. Vale. Buenos días a todos, gracias por la presentación. Voy a compartir en pantalla un PowerPoint, creo que lo estáis viendo ya. Hola. Sí, te escuchamos, Javier. Te escuchamos y vemos. Vale. Ok, pues os paso a modo de presentación. Vale, si en algún momento no veis la presentación, me lo decís, por favor. Vale, pues lo que os voy a comentar sobre Turquía es, bueno, para pasar una fotografía general de lo que es el país, su situación geopolítica y su economía, cuáles son las ventajas en el mercado turco que puede haber para empresas extranjeras en general y españolas y navarras en particular. Os voy a comentar un poquito cuál es el comercio exterior de Turquía y entre Turquía y España y los sectores de oportunidad que pueden representar mejores oportunidades para las empresas españolas y navarras. Vale. Turquía es la 18ª economía del mundo. Muchas veces nos llegan empresas con un gran desconocimiento de Turquía y se sorprenden con estos datos. El hecho de que sea la 18ª economía del mundo y la 8ª en Europa. Cuenta con 84 millones de habitantes, que es un mercado importante, con un mercado regional de 450 millones de habitantes. Un poco más adelante comentaré qué es lo que forma ese mercado regional para Turquía. Es un país donde el 50% de la población tiene menos de 30 años, es decir, es una población muy joven. Es un país que crece a tasas del 1,28%, que es la tasa de mayor crecimiento poblacional de la OCDE, lo cual, pues para empresas es un dato muy interesante, ya que, bueno, un ciudadano es un consumidor, un nuevo ciudadano es un futuro consumidor. Las tasas de crecimiento desde 2004 a 2020... No vemos la presentación si estás pasándola, ¿eh? No avanza la presentación, no veo, ya estás moviendo. Vale, a ver en qué... bueno, pues sí. No sé si habrá posibilidad de que vosotros abráis la presentación desde ahí. Ahora ya se ha movido, sí. Vale. Ok, continúo entonces.
como os decía, las tasas de crecimiento de la economía desde 2004 a 2020 están por encima del 4,5% de media, ¿no? Hubo algún valle en el 2011, por ejemplo, en la crisis mundial que sufrimos en el 2008 y años subsiguientes, pues a Turquía le afectó fundamentalmente en el año 2011. Bueno, no le afectó todos los años porque no creció todo lo que podría haber crecido en otra situación, pero la economía solo decreció en el 2011. ¿Vale? Es un país con sus inestabilidades, ¿no? Y algunas graves, como por ejemplo pues la situación más grave que vivió el país en los últimos 20 años fue el golpe de Estado del 2016, pero aún así, en el 2016 también fue un año de crecimiento. Es un país que ha llegado a recibir en el 2019, que fue el pico, 51 millones de visitantes. En ese año desbancó a Italia como la quinta potencia turística del mundo. En años subsiguientes volvió, aparte de la pandemia, Italia ha vuelto a recuperar ese puesto, pero es una potencia turística muy importante, ¿no? Está en el grupo, bueno, aparte de los grandes los países que más atraen turismo en el mundo, que son Estados Unidos, China, Francia, Italia y España, pues Turquía se sitúa justo detrás de ese grupo de cabeza. Vale. No sé si veis el cambio de... No, estamos en datos fundamentales de Turquía, datos macros, números. Ahora sí. Sí, vale. Bueno, muy brevemente, respecto a la situación geopolítica y económica por regiones, si veis el mapa que tenéis en pantallas, os daréis cuenta que Turquía está en el centro de mercados muy importantes, ¿no? Uno es la Unión Europea, otros son los países árabes, otros son repúblicas soviéticas y el norte de África. El norte de África, que gran parte de él fue colonia o formó parte del Imperio Otomano, ¿vale? Es decir, que Turquía y sus empresas tienen acceso cercano, sus mercados naturales están muy cerca del país, ¿no? Muchos de ellos hacen frontera con Turquía. Las ciudades principales de Turquía son Estambul, que según estimaciones del Ayuntamiento de Estambul, está formado por una población de 22 millones de habitantes, el Gran Estambul. Es una estimación, en la población censada son 15 millones, pero es una ciudad que está en continuo crecimiento, es un polo de atracción laboral muy importante en el país, no solo en Turquía o para los turcos, sino para países de la zona. La segunda ciudad más importante en población es Ankara, que es la capital, 5 millones. Después está Izmir, con 4 millones. Bursa, 2,5. Lo que es la región de Bursa tiene 3 millones. Y Adana con algo más de 2 millones de habitantes. Y un dato importante para las empresas es que Turquía cuenta con unión aduanera con la Unión Europea desde 1996. Esto conlleva un trato preferencial en cuanto a la gestión de aduanas y en cuanto a aranceles, y entre otros privilegios de Turquía con la Unión Europea y viceversa, es que los productos industriales tienen arancel cero en las transacciones entre empresas turcas y empresas de la Unión Europea. Vale. He pasado de slide, no sé si veis ahora el mapa de Turquía, donde se concentra... No lo vemos. ¿No lo veis? No, va con un poco de retardo, yo creo, el cambio. Sí. A ver si consigo animarlo. Ahora. Sí. Vale.
Este es el mapa de Turquía. Prácticamente el 40% del PIB, 38%, se concentra en el mar del Mármara, que es la región que veis en rosa. ¿Vale? Ahí es donde están regiones muy industrializadas. Está Estambul, está Kocaeli, está Bursa, está Tekirdağ. Son regiones que concentran pues, gran parte de la industria turca. Otra zona muy industrializada es el Egeo y el Mediterráneo, cuyos polos son principalmente Izmir y Antalya. Después el centro de Anatolia, que es donde está Ankara, que más o menos está en el centro geográfico, es el centro oeste del país. Y luego está pues, el este de Turquía, que es lo que se acerca más al imaginario de la empresa española media, que piensa que Turquía es un país no demasiado desarrollado, pues eso sí se cumple en el este de Turquía, ¿no? Cuenta con un gran potencial para numerosos sectores, ¿no? Por ejemplo, el turístico. Turquía es rica en cultura en sus 4 puntos cardinales, y en cualquier parte de Turquía hay una riqueza cultural enorme, porque por aquí han pasado numerosos imperios y pueblos y razas, y todas han dejado su pozo y su rastro, pero en el este de Turquía, pues al estar menos desarrollado, no atrae tanto a turismo y tampoco atrae inversiones, ¿no? También porque está cerca de fronteras con países, digamos, conflictivos, ¿no? Vecinos conflictivos. Paso a otra slide que creo que estáis viendo ya. Esto que veis marcado en rojo es lo que en su momento fue el Imperio Otomano, ¿no? Todos estos países son mercados naturales de Turquía. Pues para hacer la analogía, lo que para España es Suramérica o la Unión Europea, para Turquía pues son todos estos países, ¿no? Países con los que comparte cultura, en algunos casos idioma, en otros casos cuentan con comunidades históricas túrquicas o turcas que conservan la cultura y el idioma. Por ejemplo, en un país bastante cercano a nosotros, como puede ser Bulgaria, que es frontera con Turquía, pues Bulgaria cuenta con un 10% de la población de origen turco, que cuenta con un partido político en el Parlamento búlgaro con una considerable representación y con un considerable poder político en las decisiones de ese país, ¿no? Por ejemplo, un país más cercano a nosotros geográficamente, que es como es Macedonia, ex república yugoslava, pues en Skopje, en su capital, por ejemplo, hay un barrio en el que entras en ese barrio y solo oyes hablar en turco, ¿no? Y Macedonia es un país bastante cercano geográficamente. Perdón. O, por ejemplo, otras zonas geográficas que fueron parte del imperio y donde las empresas turcas tienen una entrada enorme, pues son norte de África y países árabes de Medio Oriente, ¿no? O, por ejemplo, Marruecos, que ya no formó parte del imperio, pero las turcas pues tienen una grandísima presencia allí. Es decir, no solo en los antiguos países del imperio, sino en países limítrofes. Vale, esta slide que estoy pasando y que vosotros todavía no veis, por lo que estoy viendo en la pantalla. A ver si pasa.
Bueno, mientras pasa y no pasa, continúo con la presentación, yo os lo explico. Lo que os estoy mostrando es unas fotografías del contraste que, ahora ya lo estáis viendo, el contraste que podéis ver en cualquier calle de cualquier gran ciudad de Estambul, o, perdón, de cualquier gran ciudad de Turquía, por ejemplo en Estambul. Siempre se tiene la idea de que Estambul es una ciudad muy occidentalizada, y así es, pero en el mismo Estambul pues puedes ver en una zona céntrica pues a una mujer como la que veis a la derecha con una bolsa de Zara, y a escasos kilómetros de esa calle pues podéis ver, o en la misma calle incluso, podéis ver pues a gente con un perfil más conservador y que se viste de otra manera, ¿no? Y lo mismo para el comercio, ¿no? Pues aquí ya tienen presencia los grandes distribuidores mundiales, como puede ser MediaMarkt, y todavía se conserva el comercio tradicional, ¿no? De bazar, que si habéis ido a Estambul, estoy seguro que lo habéis visitado. Vale. ¿Cuáles son las fortalezas, ventajas que tiene el mercado turco sin entrar en uno a uno? Simplemente destacando una serie de factores que pueden influir en ventajas que puede aportar a empresas españolas o navarras. Pues primero que es un mercado, como os comentaba antes, que ya per se tiene 84 millones de habitantes, lo cual supone un mercado importante y no solo grande, sino considerablemente concentrado, ¿no? Por ejemplo, según estadísticas del Ayuntamiento de Estambul, en Estambul hay 5 millones de habitantes con un poder adquisitivo europeo o centroeuropeo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que solo en Estambul ya se concentra el suficiente poder adquisitivo, o un poder adquisitivo que es casi el de un país, ¿no? Como puede ser Dinamarca, un país europeo chiquitito, ¿no? Pero ya son 5 millones de habitantes que se concentran, que tienen un poder adquisitivo alto, medio alto, y que están concentrados en una zona muy concreta, ¿no? Es decir, encontrar un distribuidor, por ejemplo, de un producto que importe tus productos en Turquía, en Estambul, pues puede darte acceso a un mercado muy, muy importante. Después tiene una industria ligera y pesada considerablemente desarrollada. Esto, pues bueno, es decir, Turquía es un competidor de las empresas españolas en muchísimos sectores, pero también se complementa en muchos otros, ¿no? Un poco más adelante hablaré de algunos sectores en concreto y os daré un poquito más detalles sobre esto. Otra ventaja / oportunidad que puede suponer para empresas extranjeras, pues pueden ser los numerosos proyectos estatales relacionados con muchísimos sectores, ¿no? Con medio ambiente, con energías renovables, infraestructuras. Sabéis que Turquía es candidato a la entrada en la Unión Europea desde el año 2005. Esto hace que Turquía deba trasladar la legislación europea a la legislación local, lo cual el gobierno turco lo ha hecho con relativa rapidez, pero la ley per se no es suficiente si no cuenta con las infraestructuras necesarias para cumplir la ley, por ejemplo, en temas de medio ambiente, ¿no? Es decir, de nada sirve que se desarrollen leyes para obligar a las empresas a reciclar sus desechos si no existen las infraestructuras para ello, ¿no? Entonces, las inversiones que tiene que acometer Turquía, que ya ha cometido y que tiene que seguir acometiendo en los próximos años, pues es muy importante, ¿no? También el hecho de que Turquía sea candidato a la entrada a la Unión Europea
le permite acceder a los fondos de preadhesión. El fondo de preadhesión por excelencia en la Unión Europea es el IPA, el instrumento de preadhesión, que para Turquía suponen unos 1.300, 1.400 millones de euros al año de inversión de la Unión Europea en Turquía, que puede parecer mucho dinero, y para mí lo es, pero para un Estado como el turco, pues el porcentaje que supone de inversión pública respecto al total es muy pequeñito. ¿Vale? Pero sí, esos IPA son una puerta de entrada, no digo fácil, porque concursar en una licitación, pues siempre tienes que competir, pero los proyectos que se financian con fondos IPA deben contar con empresas europeas, con lo cual, es decir, son fondos que están condicionados a la participación de empresas europeas, con lo cual pues puede ser una entrada relativamente fácil en el mercado turco para empresas españolas. Otras ventajas con las que cuenta el mercado turco es pues el crecimiento que ha vivido en los últimos años, ¿no? Más o menos constante, con algún altibajo. Hay una buena percepción del producto español en general. La renta per cápita se ha doblado en los últimos 10 años, 10-12 años. Y también otra ventaja importante es que cuenta con rutas comerciales muy desarrolladas, ¿no? La situación geográfica de Turquía pues la convierte en una zona de paso para cualquier tipo de producto, o como puede ser el gas, gaseoductos, para productos de consumo. Es decir, la red de distribución logística marítima de Turquía está muy, muy desarrollada. Otra ventaja, en este caso para Turquía y bueno, para potenciales inversores, estoy pensando en inversores con perfil fabril, empresas que se puedan plantear fabricar en Turquía, pero que a la vez es una amenaza para países competidores, es que el salario mínimo en Turquía, básicamente en euros, cuando yo llegué en el 2004, era básicamente o fundamentalmente o prácticamente exactamente el mismo al que es hoy, 18 años después. Evidentemente en liras, que es en lo que cobran los turcos, pues ha ido aumentando considerablemente, pero en euros no ha sido así. Una de las palancas de desarrollo de Turquía es la devaluación paulatina de la moneda, ¿no? Esa ha ido convirtiendo a las empresas turcas o ha permitido o ha ayudado a las empresas turcas a mantener su competitividad en el exterior, ¿no? Si bien es cierto que en los últimos años la lira ha sufrido devaluaciones muy, muy fuertes, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que en una situación normal, hasta 2018, la lira se devaluaba todos los meses entre un 1 y un 1,5%, mensual. Es decir, la devaluación de la lira en un año normal pues podría estar alrededor del 15%, 14%, 16%, una cosa así. Vale, ¿qué importa Turquía? Pues bueno, sin entrar en detalle, porque el mejor resumen sobre esto es que importa prácticamente de todo. Pero bueno, por dar unas pinceladas, importa tecnología, importa productos del hierro y el acero, chatarra, productos elaborados, semielaborados del hierro y el acero, importa mucho petróleo y lo refina, lo compra ya refinado. Sabéis que en prácticamente todos los países o en todos los países con sus vecinos del este y del sureste, todos cuentan con petróleo. Todos son productores de petróleo. Turquía no. Turquía tiene una zona, una región que se llama Batman,
donde cuenta con algunos pozos petrolíferos, pero no es una producción significativa. Así que Turquía es fundamentalmente importadora de petróleo. Importa mucho relacionado con automoción. Sabéis que Turquía, que es la parte en azul claro que veis aquí, este es lo que veis en pantalla es el mosaico de importaciones de Turquía. Esto es todo lo que importa Turquía, ¿no? Diferentes productos. La parte en azul, la esquina superior izquierda, es productos relacionados con la tecnología y materiales. Después la parte en marrón claro es productos de hierro y acero, materiales en hierro y acero. La parte de abajo, marrón oscuro, es petróleo, gas y sus derivados. Y la parte en azul claro es materiales relacionados con la automoción. ¿No? Sabéis que en Turquía está fabricando Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Honda, Mercedes. Todos cuentan con fábrica y alguno más. Y algunos fabricantes también locales. Por ejemplo, autobuses y minibuses. Pero bueno, importa, de la misma manera que exporta sus productos, pues también importa otras marcas de vehículos que no se fabrican en Turquía y también partes de esos vehículos. Próximamente se va a abrir en Bursa, en la región de Bursa, la primera fábrica de automóviles eléctricos marca turca, financiado en gran parte por el Estado. La fábrica ya está prácticamente terminada, lo que es la obra civil, y no dentro de demasiado tiempo Turquía va a empezar a fabricar coches eléctricos con su propia marca, insisto. No es inversión extranjera en este caso. Esto os lo comento para que, bueno, daros a entender a qué nivel se encuentra Turquía, ¿no? O hablaré de algún sector puntero también que es competidor de España, porque Turquía ha dado pasos de gigante en los últimos 20 años, aunque su industrialización comenzó cuando comenzó la industrialización en España. Lo que pasa es que en España ha ido más rápido, pero en Turquía ya desde hace años los pasos de gigante que está dando el país pues la convierte a la vez que un aliado en numerosas áreas y sectores, un importante competidor. ¿Cuál es el origen de las importaciones de Turquía? Pues, es decir, ¿qué países venden a Turquía? Pues Alemania, Rusia e Italia son los principales proveedores dentro de lo que es Europa, seguidos por Francia y España, ¿no? Y en Asia, pues los principales proveedores de Turquía son China, Corea del Sur e India. ¿Vale? Después en América, Estados Unidos, y en África, Argelia. España ocupa creo que es el 10º puesto, décimo primero, siempre anda todos los años por ahí, siendo el primer proveedor de Turquía. ¿Y qué exporta Turquía? Pues de la misma manera que importa un poco de todo, pues exporta también un poco de todo. Es decir, mucho textil, que es la parte en verde. Sabéis que la industria textil turca pues tiene su origen en los inicios del imperio. Turquía era el final de la ruta de la seda. Y la industria textil siempre ha tenido una importancia enorme. Ha sabido recolocarse en el tablero mundial, en el sector. Ha dejado de fabricar, todavía continúa haciéndolo, pero no es donde está la fortaleza del sector
textil turco, que es en la fabricación de productos de bajo coste. Lo sigue haciendo. Si vais a El Corte Inglés o a cualquier tienda de moda en España, pues veréis que muchos de los productos si miráis la etiqueta, veréis que muchos de los productos están fabricados en Turquía, pero a la par que sigue fabricando este tipo de productos, también ha desarrollado sus marcas de moda, ¿no? Cuyas marcas que cuentan con tiendas, algunas de ellas empiezan a abrir tiendas, por ejemplo, en Barcelona. Yo ya he visto alguna marca turca con tiendas allí. ¿Qué más exporta Turquía? Pues también productos relacionados con la tecnología, que es la parte que veis en azul claro. Otra vez, pues productos relacionados con el hierro y el acero, más elaborado. Turquía es un gran importador de chatarra para su industria de altos hornos. También exporta muchos materiales relacionados con la automoción, que es la parte que veis en azul. Y después, pues bueno, un poco de todo, ¿no? Veis que el oro que exporta supone un porcentaje muy importante respecto a sus exportaciones, ¿no? Es un centro importante en metales, Turquía, y concretamente en el comercio de oro. ¿Y cuáles son sus clientes? Si puedes, perdona, acelerar un poquito la presentación porque veo que aún quedan bastantes slides y vamos un poquito más de tiempo. Vale, pues voy a ir resumiendo. Simplemente destacar que el destino de las exportaciones, es decir, sus clientes, los clientes de Turquía son principalmente en la Unión Europea, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia e Italia, y en Asia, Irak e Irán, ¿no? Esto para una empresa española puede representar una oportunidad, porque para una empresa española entrar en un mercado como Irán o Irak, pues puede ser muy complicado. Encontrar un distribuidor en Turquía que haga negocios con Irán e Irak es mucho más factible. Vale, voy a pasar esta parte relacionado con qué exporta Turquía a España y qué importa España de Turquía, porque bueno, es un poco de todo, ¿no? Entrando en la parte de los sectores, muy resumidamente, con breves pinceladas de cada uno de ellos, pues destacar en el agroalimentario dónde están las oportunidades para las empresas españolas o navarras o extranjeras en general. Turquía cuenta con una gran diversidad biológica, lo cual, y de climas, ¿no? Tiene todos los climas, entonces produce prácticamente de todo, pero donde hay oportunidades para empresas extranjeras es en productos de alto valor, ¿no? Pues productos delicatessen, productos que vayan a un nicho de mercado que esté dispuesto a pagar un poquito más por un producto diferenciado. Es ahí donde todavía las empresas turcas no han encontrado su sitio, incluso en su mercado, ¿no? Como pueden ser, bueno, el mercado del vino, ya hay numerosas marcas extranjeras, muchos chilenos, que son los que abrieron brecha y los que se llevan gran parte del mercado de los vinos extranjeros. Por ejemplo, los productos derivados del cerdo. Turquía es un país de mayoría musulmana, la mayor parte de la población no consume cerdo, pero hay un porcentaje pequeño, pero lo suficientemente atractivo como para que empresas de productos del cerdo puedan encontrar su oportunidad. Pero esto ya desde hace varios años, ¿no? Las empresas españolas que, bueno, quizás se rigen por otros parámetros, que yo sepa, no hay ninguna empresa española de este ramo vendiendo sus productos en Turquía, pero sí hay empresas italianas vendiendo, por ejemplo, prosciutto, ¿no? Que es, con todos los respetos, es, bueno, la calidad del prosciutto comparado con el jamón ibérico, pues nada que ver. Y lo venden a 70, 80 euros el kilo. Entonces, bueno, se dirige a un nicho de mercado muy concreto, pequeño, pero que está dispuesto a pagar
dinero por esos productos. Otra ventaja, oportunidad que representa el agroalimentario es que recibe un año normal al menos a 40 millones de turistas, ¿no? que demandan productos europeos. En el sector metal automoción, muy brevemente, el sector, aunque está desarrollado, cuenta con una industria auxiliar potente, tiene carencias en materiales, por ejemplo, en piezas bajo plano, tiene ciertas know-how, donde empresas extranjeras pueden todavía aportar mucho, ¿no? También hay deficiencias en general, no solo en este sector, sino en general en la gestión de las empresas. En el sector textil, pues es un buen país para subcontratar, también para vender productos diferenciados y de marca, pero donde está la mayor fortaleza en el sector textil por el desarrollo de su industria es en la subcontratación de determinados productos. En el sector químico, tiene el sector químico que es muy potente. Hay una gran industria química turca, pero tiene carencias de materias primas y productos semi-elaborados, ¿vale? Fundamentalmente es ahí donde pueden estar las mayores oportunidades para empresas extranjeras y también la cercanía a otros mercados, ¿no? Es decir, el acceso a otros mercados que para las empresas turcas son naturales y para empresas españolas pues no. La construcción también es un sector interesante como plataforma para la distribución de materiales en Turquía y en otros países, ¿vale? Se están realizando grandes inversiones en construcción y en infraestructuras, lo cual siempre es una oportunidad para empresas no solo de primera derivada, es decir, a las contratistas, a quien se pueda llevar esos grandes proyectos, sino a sus proveedores, ¿no? Hay muchas empresas españolas del sector realizando proyectos aquí en Turquía y que tienden a echar mano de sus proveedores habituales o de proveedores españoles o europeos para tareas críticas, ¿no? Más que contar con empresas locales. En temas de medio ambiente, un poco los comenté antes, pues Turquía tiene que acometer grandes inversiones en el sector y es un sector, ya no diría nuevo, ¿no? Porque esto quizás el motor de arranque es su candidatura a la entrada en la Unión Europea y eso ya fue hace más de 15 años, pero todavía hay mucho donde el conocimiento de las empresas españolas y navarras pueda aportar por su más amplia experiencia en este sector. En energía, el gobierno está ya desde hace 10 años echando toda la carne en el asador en las energías renovables. Turquía nos ha adelantado a España en 10 años, ha pasado de 0 a 9.000 megavatios en 10 años en solar, fotovoltaica. En un relativo corto espacio de tiempo, solo en 10 años. Eólico creo que instalado ahora son 13.000 o 14.000, no recuerdo ahora, también en el mismo periodo, ¿no? Han pasado de 0 a esas cifras en un corto espacio de tiempo. Y el gobierno sigue intentando dejar de depender de importar petróleo, de importar gas y ser lo más autosuficiente en un sector crítico, ¿no? Como puede ser el energético. Ahí también hay numerosas oportunidades. En turismo, pues bueno, hay mucho conocimiento que las empresas españolas, siendo España una potencia turística, pueden aportar en subsectores con su rama tecnológica. Alguna empresa española hay, por ejemplo, de realidad virtual haciendo proyectos para ayuntamientos en Turquía relacionados con el sector del turismo, ¿vale? Y para terminar, el sector aeroespacial, que también es relativamente nuevo, por lo menos lo que es la industria auxiliar. Es un sector netamente importador, importa
cerca de 5.000 millones de dólares anuales. Y España es el cuarto o quinto, no recuerdo, mayor exportador de materiales relacionados con este sector en Turquía. Cuenta con principalmente un OEM, que es TUSAŞ, que es empresa estatal, y hay 5 empresas turcas que están entre las 100 mayores de mayor facturación del mundo en este sector, en el aeroespacial. Deciros también que recientemente elaboramos un informe para el Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra, en el sector aeroespacial, al que supongo las empresas navarras tengan acceso. Y es un sector que representa muchas oportunidades para empresas españolas con el potencial que tiene. También en Navarra hay varias empresas del sector que pueden tener interés en este mercado. Y nada más, simplemente decir que nuestra empresa ayuda a las empresas extranjeras a vender sus productos o a invertir en Turquía, y que estamos a vuestra disposición, y cualquier pregunta que tengáis, pues estaré encantado de responder. Muchas gracias, Javier. Interesante, un monográfico casi para haber hecho con Turquía solo. Es un país, como decía, interesante y que Navarra exporta mucho, ¿no? Me alegra más las soluciones que has hecho ahora, el estudio que habéis hecho al sector aeroespacial y para empresas de aquí, que efectivamente hay varias, y además también de energías renovables, ¿no? El sector de energías renovables, que Navarra, como sabes, es puntera en este sector y está en Navarra el Centro Nacional de Energías Renovables, por ejemplo. Una sola pregunta, no sé si también, por supuesto, puede intervenir cualquiera que estáis al otro lado o en la sala, podéis preguntar cuando queráis. Una pregunta sobre la situación, ¿no? Tan importante políticamente, ¿no? De Turquía, ¿no? Como mediador en pues, el conflicto, ¿no? De Rusia-Ucrania, en fin, tiene un papel muy importante y parece que hay pronto elecciones, ¿no? En Turquía, es así, ¿no? Haller, ¿continuará el presidente Erdogan que se espera? Bueno, respecto a Ucrania, creo que el mejor resumen de lo que representa Turquía es lo que recientemente declaró el presidente Erdogan, en el que hizo referencia a los compromisos de Turquía con los organismos a los que pertenece. Principalmente se refería a OTAN. Sabéis que Turquía es miembro de la OTAN, que es el segundo mayor ejército de la OTAN desde Estados Unidos, número de tropas, lo cual tiene gran importancia dentro de la OTAN. Entonces, Erdogan decía que Turquía iba a respetar los acuerdos con todos los organismos a los que pertenece, pero a la vez no quería perder su situación privilegiada con respecto a Rusia. ¿Esto qué quiere decir y en qué se traduce? Pues, es un mercado muy importante para las empresas turcas. En muchísimos sectores hay muchísimos las empresas de construcción. Turquía es proveedor de las empresas turcas, recibe millones de visitantes de Rusia años, es decir que Rusia es un mercado muy importante para Turquía, y esto conlleva que Turquía debe realizar equilibrios para respetar sus acuerdos y a la vez no perder esa relación con Rusia. Y eso se traduce en que las empresas turcas no tienen restricciones para operar en el mercado ruso ni con empresas rusas. Y a la vez se traduce en que si Turquía era un mercado importante para las empresas rusas, ahora lo es más, porque para las empresas rusas a las que se ha cerrado mercados para aprovisionarse o vender sus productos, pues ahora se están fijando aún más en Turquía. Nosotros hemos recibido las últimas semanas numerosas peticiones de empresas rusas que tienen este problema, ¿no? que estaban comprando en Europa, en Alemania, y de repente no pueden hacerlo. Y están buscando mercados alternativos. Con lo cual, pues Turquía yo creo que puede formar parte de la solución a la guerra en Ucrania, porque todos respetan esa posición, ¿no? Es decir, ni Estados Unidos ni la Unión Europea
han recriminado la posición de Turquía, también conociendo que Turquía siempre nada entre dos aguas. Y en esta situación pues Turquía puede formar parte de esa solución. Respecto a las elecciones, efectivamente hay elecciones presidenciales el año que viene. Si continúa la tendencia, todo parece indicar que Erdogan perdería las elecciones, ¿no? Porque ya ha perdido desde hace varios años el favor de la población. Pero bueno, en peores situaciones ha vivido políticamente Erdogan y ha salido de ellas. Si bien la tendencia es clara, las últimas elecciones municipales el partido del gobierno perdió todas las alcaldías importantes, incluida Estambul. El actual alcalde de Estambul, İmamoğlu, se perfila como el gran aglutinador de la oposición, formando parte del partido histórico de la política turca que fue fundado por Atatürk, el padre de la patria. Pero bueno, está por ver, ¿no? Pero efectivamente el año que viene hay elecciones. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por tu intervención. Y damos paso a Marruecos ahora. Como decía, Marruecos es el 10º país al que más exporta a Navarra. Es un país importante para nosotros. 188 millones se exportaron desde aquí de Marruecos el año pasado, un país de 37 millones de habitantes que creció su PIB el año pasado un 6,7% y que tiene un desempleo que no llega a un 10%. Exporta, nos contará Josep María Puig, coches, abonos, temas textiles, cítricos, ¿no? Y es una fábrica, ¿no?, importante para, como decíamos al principio, poder sustituir entre Turquía y Marruecos a otras suministradores como países como China, ¿no? Josep María Puig es el CEO de IC Group, empresa que está en España y en Marruecos desde 1989. Y tiene oficinas en Casablanca, en Tánger, en la Zona Franca, Rabat y Agadir. Y ha colaborado con más de 500 empresas españolas de más de 14 países, no solamente empresas españolas, para introducir sus productos en Marruecos e implantarse ahí. Escuchamos a Josep María, cuando quieras. Hola, buenos días. A ver, no te veo. Ahora, espera. Te vemos y te escuchamos, Josep. Vale, pues adelante. Perfectamente. Vale, muchas gracias, Ana, por la invitación para hablar de Marruecos. Tomás Guerrero ha hecho ya una explicación con los principales aspectos geopolíticos del Magreb, entre los cuales está Marruecos. Por tanto, yo me voy a concentrar en lo que creo que es el objetivo, que es los que nos están escuchando conozcan ventajas e inconvenientes de trabajar o vivir en Marruecos. Bien, Marruecos es un país mediano, con una población de 36,6 millones de habitantes, de los cuales un 42% tiene menos de 25 años. Es, por tanto, un país joven. El gran problema de Marruecos actualmente es todavía el paro, que entre la población inferior a 24 años es el 31%, porcentaje que se eleva al 42% en las zonas urbanas. Por tanto, todo lo que expliquemos a continuación va orientado al objetivo primordial del gobierno, que es crear empleo. Tienen que reducir como sea esta bolsa de paro. A ello les va todo, empezando por la monarquía. Marruecos está de moda, efectivamente, está de moda, y no solamente por el tema político, del cual habría mucho que hablar, porque Marruecos son unos artistas en mover las cosas bien, a su favor. La COVID afectó a Marruecos de una forma considerable, como a todo el mundo. La respuesta de Marruecos fue, a nuestro entender, muy positiva. En la fase crítica cerraron todo y posteriormente han ido adoptando medidas para ir conteniendo brotes.
No obstante, la relación comercial no se ha interrumpido en ningún momento, excepto en la fase crítica. La campaña de vacunación fue un éxito y esto les ha permitido en estos momentos estar en una posición buena. Ahora bien, esta pandemia ha traído una consecuencia para Marruecos muy favorable, que ha sido poner en valor la proximidad. Ha tenido unos efectos y está teniendo unos efectos muy grandes. Yo siempre he opinado que muchas veces lo mejor para entender una cosa es explicar una historia. Yo os explicaré 4 que reflejan bastante bien lo que os estoy diciendo. La pasada semana, la asociación que reúne a los fabricantes textiles marroquíes emitió una nota en la que decía que el volumen de negocios de exportación de textiles creció el 33,6%, siendo actualmente un 20% superior a los niveles pre-COVID. La demanda se ha recuperado y Marruecos se está beneficiando de la reorganización de las cadenas de valor. La reconfiguración de la cartografía de la oferta textil mundial provocada por esta crisis ha favorecido la vuelta a la oferta local de contratistas europeos. Se han recuperado clientes que hacía 10 años que no trabajaban con Marruecos. Están que se salen. Están literalmente que se salen. Tener en cuenta que, como veremos después, el textil es el primer empleador del país. Otra anécdota. En diciembre de 2021, una importante empresa fabricante de mobiliario para exteriores nos pidió acompañarles en el proceso de implantación industrial en Marruecos. El motivo, el abandono de la producción en China por las dificultades de aprovisionamiento, el brutal encarecimiento de los costes logísticos y la incertidumbre sobre la continuidad y regularidad del suministro por las medidas anti-COVID del gobierno chino. Esta gente en septiembre van a inaugurar una planta muy importante en la zona franca de Tánger. Tercero, un fabricante francés de piezas de automóvil congeló en 2019 la ampliación de su actual planta productiva en Tánger debido a su decisión de ampliar la de Macedonia. En abril nos informó que había decidido cancelar Macedonia y abrir Tánger. Y la última, a un fabricante de material eléctrico con una planta en China de 2.200 personas, en aplicación de la política COVID-0 se la cerraron y le dejaron todos los stocks dentro. Nos ha explicado que él no puede prescindir de China, pero que China se quedará solo para el mercado chino y que lo que tenga que hacer para exportación lo traerá a Marruecos o a otros países. Son cuatro historias ciertas, bueno, hay más, pero estas quizás son las más significativas, de lo que ha supuesto la revolución de las cadenas de suministro en el mercado. Es evidente que la proximidad es un argumento de peso en la toma de decisiones, pero no es el único, porque yo conozco países con proximidad pero que son un desastre o que no reúnen las condiciones mínimas. El anterior ministro de Industria marroquí, un gran personaje, acuñó en los años 2000 la expresión Marruecos es un país business friendly. Esto podía sonar a ocurrencia o a frase bonita, pero realmente toda la administración se puso a trabajar en este sentido y opinamos que está en camino de conseguirlo. Marruecos, según el Africa Investment Index, es la segunda economía más atractiva para las inversiones en África. El Consejo Francés de Inversiones, que publica anualmente los resultados del barómetro de opinión de los líderes, dice que en marzo de 2021
que Marruecos es la segunda imagen mejor de África, solamente por detrás de Sudáfrica. La economía marroquí está razonablemente saneada. ¿Perdón? Continúa, perdona. Sí. La economía marroquí está razonablemente saneada y todos los indicadores lo confirman. El crecimiento del 2021 ha sido un 7,9 y para este año se estima un crecimiento superior al 5%. Los informes del Fondo Monetario Internacional son positivos y la clasificación de su deuda era buena, equiparable a algunos países de la Unión Europea. Marruecos mantiene acuerdos con Europa, conocidísimos, de desarme arancelario, de no doble imposición, etcétera, y también tiene uno con Estados Unidos que está dando buen resultado y con Turquía. Y es el país de África que mantiene más acuerdos con otros países del continente. Participa en todas las organizaciones plurinacionales y es un actor activo en la creación de nuevas estructuras. Es un país estable, jurídicamente estable, sin sorpresas. De un día al otro no te levantas con que han cambiado una ley sin avisar. Está adaptando su legislación paulatinamente a la europea y el 21 de enero del 2021 lo sacaron de la lista gris de paraísos fiscales, con lo cual en este momento es un país limpio. La administración está altamente digitalizada y en la actualidad prácticamente todas las gestiones con la administración se realizan telemáticamente. Esto incluye el registro mercantil, incluye el registro de la propiedad y, por supuesto, todos los impuestos. En estos momentos hay 1.200 empresas españolas censadas en Marruecos. España es el segundo inversor en Marruecos por detrás de Francia. Siempre Francia. Francia, Francia, Francia. Ser francés en Marruecos es un plus. España ha sido el primer mercado proveedor y el primer mercado cliente de Marruecos, habiendo crecido las exportaciones un 26% interanual. La tendencia es al alza. Fiscalmente, en Marruecos existen prácticamente los mismos impuestos que en España. El impuesto de sociedades, el IVA, el equivalente a nuestro IBI, y el equivalente a nuestro IAE, con tipos equiparables a los nuestros, aunque con fórmulas de cálculo bastante más endiabladas. Se favorece mucho la bonificación y la subvención a empresas siempre que creen empleo. Es su obsesión. La existencia de zonas francas ha sido la gran arma que ha utilizado Marruecos para fomentar la presencia de empresas extranjeras. España, la Comisión Europea le tiene el ojo puesto porque dicen que es competencia desleal, pero la realidad es que la zona norte de Marruecos se ha convertido en la zona industrial del sur de Europa. Tener en cuenta que una empresa instalada en zona franca tiene 5 años de exención de impuestos total y a partir del 6º año un tipo de impuesto de sociedades fijo del 16,5. Durante 15 años no se paga IAE ni IBI. Hay subvenciones muy importantes a la formación de personal.
El coste de la mano de obra en Marruecos actualmente es de 18,20 dirhams. Tener en cuenta que el dirham está a 10,5944. Hay previsto un aumento del 5% en el salario mínimo en noviembre. Cuando este aumento se produzca, el coste horario será de 1,80 euros la hora. Hora presencia, porque solo se pagan las presencias. El sector agrícola tiene un acuerdo de salario mínimo diferente, aunque la tendencia sigue igualando. En estos momentos es de 76,7 dirhams por jornada trabajando. Bien, esto es una visión general de la realidad del país. Puede parecer optimista, pero no lo es. Luego al final diremos algunas cosas pesimistas o desfavorables. ¿Cuáles son los sectores en estos momentos prioritarios? El automóvil. Hay dos plantas, Renault, con una planta en la zona norte y otra en Casablanca, y PSA, Stellantis, en Kenitra. Fuentes fiables hablan de negociaciones para implantar en 2023 dos plantas de dos constructores nuevos. Pero la realidad en este momento es que tenemos dos constructores, Renault y Stellantis. Pero relacionados con el automóvil y con el aeronáutico, existen prácticamente todos los grandes suministradores, tanto de cableados como asientos, frenos, tubos, etc. Destacamos Lear, Delphi, Valeo, Yasaki, Fujikura, Sumitomo, Relax, Antolin, Covercar, es decir, todos, con decenas de miles de empleo. En marzo de este año, el Ministerio de Industria firmó con 6 de estas multinacionales unos convenios para la ampliación de plantas productivas, con el compromiso de invertir 1.300 millones de dirhams y la creación de 8.000 puestos de trabajo directos. Me he olvidado decir que en la zona franca toda la producción tiene que ser exportada. Se autoriza excepcionalmente una venta en el mercado marroquí del 15%, pero excepcionalmente. El sector aeronáutico es importante, está concentrado en Casablanca y en estos momentos son 140 empresas con un volumen de exportación de 1.700 millones de dólares y un crecimiento del 34% durante los 5 últimos años, siempre antes pandemia. Está Boeing, Airbus, Matis Aerospace y Bombardier, que ha salido y en su lugar han entrado los americanos de Spirit. El textil del que hemos hablado, primer empleador textil, y el sector agroalimentario. Esto merece capítulo aparte. En Marruecos las tierras agrícolas no se pueden vender, solo se pueden alquilar. El gobierno ha introducido modificaciones y ya hay alquileres a largo plazo. Están entrando empresas multinacionales, muchas americanas, alquilando grandes extensiones de tierra, sobre todo en las dos zonas agrícolas, que son el Garb, en la zona formada por Larache y Kenitra, y en Agadir. Hay muchas subvenciones, hay ayudas, y realmente este es un sector que está explotando, se está saliendo. Hay ayudas siempre y cuando la explotación se modernice, por tanto, invernaderos, riegos por goteo y, sobre todo, lo que más favorecen
es la instalación de plantas transformadoras. Es decir, aspiran a más que enviar tomates, que envían muchos, a que alguien haga conserva de tomate. Y esto en Agadir es especialmente así en toda la producción de verduras. El turismo es una potencia pequeña. Su máximo fueron 13 millones de turistas en 2019. Les cayó el 97% en el 2020 y este año las reservas son enormes y las expectativas son muy grandes, pero les está costando recuperar. Según el grupo que agrupa las hoteleras del mundo, Marruecos ocupa el segundo lugar en proyectos hoteleros en África, con 36 proyectos en marcha, son unas 6.400 habitaciones. Puertos. Poco voy a hablar de puertos porque está aquí Luis París, que entiende de puertos muchísimo más que yo y por tanto os va a dar muchísimas explicaciones y no quisiera meter la pata. Lo que sí supongo coincidirá conmigo es que hay un antes y un después de la inauguración de Tangermet. Tangermet en Marruecos, a nosotros personalmente como consultores y llevamos el día a día de muchas empresas, fue un cambio espectacular. Se va a modernizar el puerto de Kenitra, a rebufo de la zona industrial, zona franca de la Atlantic Free Zone, y también se está trabajando con el puerto de Tarfaya para Fosbruca, dar salida a los fosfatos. El 61% de las reservas de fosfatos están en Marruecos. Y para terminar, energías renovables. Marruecos cuenta a todo el mundo que la ONU ha dicho que era el segundo país del mundo que más hacía por el cambio climático. Bien, la realidad es que Marruecos tiene materia prima en abundancia. Tiene sol, el que quieran, y tiene viento, el que quieran. Entonces, en Ouarzazate hay plantas solares muy grandes, enormes, y en la zona norte se han adjudicado varios proyectos eólicos. En Marruecos está Siemens Gamesa, que fabrica los molinos, y hay varias empresas en su entorno que también están fabricando. La apuesta por la eólica y por la solar, por la renovable en general, es muy fuerte. Es muy fuerte. Se ha dicho aquí, se ha repetido el problema del petróleo. Marruecos está haciendo sondeos prometedores, pero hay un tupido velo sobre este asunto. De vez en cuando se produce alguna indiscreción. Las últimas noticias oficiales son de que tienen garantizado un 9% del consumo anual, pero la realidad es que entre el cierre del gasoducto con Argelia y los precios del petróleo lo están pasando mal. Esto es lo que a tener en cuenta. Para los que quieran ir a Marruecos a vender, tener en cuenta que Marruecos es uno de los peores países del mundo en morosidad. Tenerlo en cuenta. Por tanto, es un buen mercado. Se está creando una clase media importante. La gente quiere consumir, la gente quiere coche, la gente pide hipotecas, pero atención a la morosidad. Asegurar siempre la venta, es importantísimo. Y para los que quieren ir a Marruecos a implantarse industrialmente, facilidades todas, ayudas todas, pero hay un problema de disponibilidad de terreno industrial. En estos momentos está costando, sobre todo en zonas francas. Hay proyectos, hay ejecución de ampliaciones, pero no estarán operativas hasta el 2023. Creo que he intentado dar una visión general
de lo que es Marruecos hoy día. Evidentemente, cualquier ampliación a través de Cámara Navarra estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, a vuestra disposición. Muchas gracias, José María. Sí, llevamos muchos años colaborando con vosotros y así es, con mucho éxito para muchas empresas. Yo quería preguntarte, parece que que ahora Marruecos va a ser la gran fábrica, ¿no?, cercana para nosotros, para Europa, y quería saber, ¿está preparado, no, Marruecos? Decías que hay un paro pues muy grande. ¿Está preparado para ser esa fábrica que ya está siendo realmente, ¿no?, para crecer mucho? ¿Marruecos está preparado para hacerlo y responder? Sí, de hecho, sí. De hecho, a ver, una de las cosas positivas, pero al mismo tiempo negativa, es que Marruecos forma universitariamente a mucha gente. Hay muchos, están saliendo promociones enteras de ingenieros, de economistas, de gente muy preparada. El problema es que, claro, tú te preparas, estudias, te sacrificas en todos los aspectos y luego sales y te cuesta encontrar trabajo. Este es el problema. Pero gente preparada hay. Además, el marroquí es una persona muy inquieta, muy curiosa y hábil. Entonces, en estadísticas internas que llevan estos grandes tier 1, Marruecos, las plantas de Marruecos están siempre muy bien posicionadas en cuanto a rendimiento, en cuanto a absentismo. Claro, tampoco tiene muchos secretos. Si solo te pagan las horas presencia, pues el absentismo será bajo, lógicamente. En cuanto a esto, a productividad, absentismo, en cuanto a calidad, hay satisfacción. Por tanto, preparados lo están. Como dicen los mismos del gobierno, esto es una carrera contra el tiempo. Tenemos que crear empleo como sea. Como sea. Hay que crear empleo. Hay que ocupar a toda esta gente. Y esto es lo que están haciendo. Y a esto están dedicando todos los esfuerzos y todo el dinero del mundo. Si tú vas, o sea, nosotros hemos ido a pedir una subvención para una empresa tecnológicamente la pera, y la primera pregunta que nos ha hecho, ¿cuántos empleos van a crear? Y nosotros hemos dicho 50 y algo eran. Claro, es que esto es poco. Y entonces, claro, preparar todo un dossier explicando que lo que vamos a ofrecer, lo que van a ofrecer esta gente, supera los 50 trabajadores. Claro, y al final han dado, pero eran tremendamente reticentes. En cambio, vas con una planta tipo Liar o tipo Delphi con 3.000 personas, bueno, lo que quieras, el terreno, las ayudas, lo que haga falta. Preparados lo están. Depende de la velocidad con que vayan entrando empresas. Eso es una buena noticia, sí. Una cosa cierta, son los mimados, son los niños mimados de toda Europa. Y no gratuitamente, eso no es el tapón. Es el tapón. Sí. Pues es una buena noticia, ¿no? También eso pues hará que no haya tanta inmigración hacia España, etcétera, con lo cual ojalá que sea así para todos. Será una buena noticia que podamos tener un mercado cercano para los suministros, ¿no?, que tanto cuestan, sobre todo por los costes logísticos y aduaneros, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la sesión. Vamos a parar ahora 10 minutos y retomamos exactamente a las 12 menos 5. Estamos de nuevo con vosotros. Muchas gracias y hasta ahora. Dios.